¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te entrego esta, este testimonio que voy a dar. Es tuyo, no es mío. Estoy completamente consciente y quiero recordar a los que me están escuchando que yo no merezco todo lo que he recibido y es por pura misericordia de Dios. Y Dios nos ama mucho y pues Él puede hacer maravillas si nos dejamos amar. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Bueno, me presento para las personas nuevas. Mi nombre es Marcela Duque, tengo 20 años, soy estudiante y vivo en Queens, Estados Unidos. Entonces voy a empezar contando un poquito desde mi niñez para poder que aten cabos con, con la historia que les voy a contar, con el testimonio. Bueno, eh, yo nací en la ciudad de Manhattan. Mis papás son inmigrantes colombianos y desde muy pequeña, a los 2 años, mis papás se separaron y mi mamá y yo fuimos a vivir a Colombia. Entonces yo crecí con mi abuelita, con mis 3 tíos, con mi mamá y la mejor amiga de mi abuelita que vivía con nosotros, que era como mi otra abuelita. Bueno, gracias a Dios crecí en una casa con mucho amor. Eh, Crecí con muchos primos, crecí muy alegre, pero muchos momentos estaba muy sola. Tuve una niñez más bien solitaria en el colegio, era muy solita, no tenía casi amigos, me decían la rarita, pero a mí no me importaba, a mí era como, ¿qué más da? Me pasaron muchas veces de colegio, pasé por 4 colegios, en cada colegio yo siempre le pedí a mi mamá, páseme de colegio, ella nunca, muchas veces yo agradezco eso a mi mamá porque ella es parte clave de lo que soy ahora, porque ella me pasaba de colegio, así no supiera el por qué. Muchas veces en unos colegios me hacían bullying, en otros era porque casi perdía el año, a pesar de que yo ponía mi esfuerzo, bueno, muchas veces pues no resultaba. Luego, después de pasar a este colegio, en el tercer colegio, que yo ya tenía más o menos 12 años, eh, yo tenía pues toda la vida tuve una tendencia hacia el melancolismo, muy triste. Siempre he sido una niña muy alegre, pero siempre mis pensamientos se guiaban como a cosas tristes. Entonces, recuerdo mucho que los 12, 13 años yo lloraba, no sabía por qué. Mi mamá decía, pero usted, ¿por qué llora? Y yo, no sé. Y llorando, entonces, bueno, sí, depresión desde niña. Iba a misa cada 8 días, pues, pero no entendía nada. Mm, yo, después de un tiempo, cuando cumplí 15 años, yo tuve un problema cuando estaba más bien entre los 12 13 años con la pornografía, eh, de curiosidad. Busqué por curiosidad qué era y fue muy difícil salir. Puedo dar el testimonio porque fue hace muchos años de que sí se puede salir de la pornografía y los daños que causan es terrible. Yo todavía incluso estoy tratando de sanar muchas cosas con la pornografía y me parece terrible que cada vez haya más acceso a ella, pero bueno. Entonces, debido a esto, yo le pido a la Virgen, porque es que
a mí se me venían muchos pensamientos intrusivos. Yo siempre he sido muy imaginativa, entonces en mi mente siempre hay como muchas cosas andando. Entonces, eh, siempre yo tenía como cosas en contra de Dios, yo le decía cosas a Dios. Entonces, a los 15 años le pido a la Virgen que me ayude. A los 16 años, ah, 16, 17, 18, 19. A los 15 años conozco, 15, 16 años, sí, 15 años, conozco la comunidad de Lazos de Amor Mariano, que por ahí hay un misionero, ¿quién como Dios? Conozco la comunidad de Lazos de Amor Mariano, me enamoro de la comunidad y esta comunidad me ayudó muchísimo. Y bueno, pues me empieza a mejorar la depresión porque empiezo a ir a misa todos los días. Entonces empiezo a rezar, empiezo que el ayuno los viernes algunas veces o que hacer algo que me parecía difícil. Entonces, bueno, pero todavía tenía mis momentos como de decaídas. Entonces ahí es donde viene el ayuno. Um, Después, yo estuve unos 5 años en la comunidad de la de Amor Mariano. Me salí, bueno, me salí no, me tocó salirme por motivos de que me moví de país, pero la extraño muchísimo. Entonces, se llega el momento de que me gradúo del colegio, hago un técnico estudio, pero no sabía qué hacer. Entonces, le pedía mucho a Dios que me mostrara qué hacer. Eh, Ingresé, traté de inscribirme. En estos días estaba haciendo la cuenta con mi amiga. Como 6 o 7 universidades me inscribí, a todas me aceptaron y en todas, cada una en diferentes en carreras, y todas, cada una se dañaban. Algo pasaba, siempre me sacaban. Entonces, de un momento a otro, yo dije, pues me voy a Estados Unidos y ya, me voy. Mi mamá se puso muy reacia, ya no quiso, mis tíos me ayudaron a hablar con ella, pero bueno. Ahí es donde mi mamá hace el ayuno. Mi mamá empieza a hacer el ayuno porque ella vio un testimonio y ella pues lo empezó a hacer y se animó de un momento a otro. Ella lo hizo, lo empezó a hacer. Entonces, bueno, eso fue increíble, un milagro, porque desde muy pequeña yo siempre he sido muy desprendida de todas las personas. Mi mamá me dejaba en el colegio la primera vez y yo ni lloré, mi mamá era la que lloraba. Entonces yo no tenía ningún sentimiento pues como de dejar a mi mamá. Yo, ay, sí, qué pesar de mi mamá, pero pues me voy. Pero ella sí estaba, pues ella decía, no, me voy a quedar sola. Entonces este ayuno eh, le dio mucha fuerza porque me intenté, ay, tuve 3 intentos de venir a Estados Unidos, 2 veces no pude, algo pasaba, que el pasaporte, en el otro que se nos olvidó la vacuna del COVID y no pude viajar, en el tercero mi mamá ya estaba ayunando y fue cuando pude viajar. Entonces, mi mamá tuvo un cambio muy grande y le ayudó muchísimo esto. Entonces, bueno, vengo a vivir a Estados Unidos, llego donde mi papá, a vivir con mi papá. Y pues yo estaba contenta porque mi mamá pues no me estaba muy tranquila y no me extrañaba tanto, el ayuno le estaba ayudando muchísimo, pero yo llego a la casa de mi papá y empiezo a tener crisis de ansiedad, empezaba a ver todo negro, me veía yo chiquita, o sea, muchas crisis, me costaba respirar, no podía dormir, depresión, yo no le veía sentido a la vida, quería morirme, yo le pedí a Dios que me diera una enfermedad grave para que me matara y me llevara. Yo, mi sueño era que me diera, Dios me, pues, que me diera algo bien grave y ya, me fuera. Entonces dejé de comer. Mi papá así, me regañaba mucho, pero como él trabajaba, él no podía estar como muy pendiente de mí, él trabajaba mucho, entonces yo estaba sola en la casa. Y era un lugar, es en New Jersey, es un lugar donde, pues por lo menos donde mi papá está viviendo, yo le llamo pueblito muerto porque uno no ve nadie, nada, no ve nada, necesita carro para ir a los lugares, entonces peor aún, no podía yo salir y entonces mi paseo era ir al supermercado. Entonces, claro, no me ayudó mucho. Entonces, bueno, mi mamá empezó a ofrecer el ayuno de ella por mí.
Ella no sentía nada, ella me decía, Marcela, es que yo no siento nada, yo rezo y no siento nada, es como pan, pero pues es que ella veía los otros testimonios y pasaban cosas pues como muy cercanas con Dios, experiencias, pero mamá no sentía nada. Entonces llega un día en el que mi mamá siguió ofreciendo el ayuno, llega un día en el que la mujer con la que está mi papá, ella me dijo, mira, yo tengo una amiga que es muy católica y pues si quieres te doy el contacto. Entonces, bueno, me puse en contacto con ella y ella me invitó a una exposición de reliquias. Eran alrededor de unas 40 y pico, casi 50 reliquias, primer grado, segundo grado, de todos los santos. Todos los santos que habían y por haber. Entonces, el padre decía que pues pasaban muchas experiencias muy bonitas. Entonces, bueno, fui con ellos, tuve muchas experiencias, sobre todo pues muy sanadoras. Dios me reveló mi vocación, muchas cosas que yo nunca pensé pues que me iban a pasar. Entonces yo dije, bueno, le conté, mami, me pasó esto, mira, me pasó algo que fue muy sanador, que fue, estaba como creo que era una astillita, como de la cunita donde estaba Jesús. También estaba algo ¿de quién era? De la cruz. Habían varias cositas como reliquias, pero ya pues muy... Entonces recuerdo que yo puse la cabeza y me vi en el establo pues de Belén, al lado, yo bebé, al lado del niño Jesús. Entonces fue muy sanador para mí porque pues mi mamá tuvo muchos problemas cuando estaba embarazada de mí. Entonces, yo nací con el cordón umbilical amarrado en el cuello, me tuvieron que ayudar a nacer, me tuvieron que aplicar líquidos, mi nacimiento fue duro. Entonces me sanó muchísimo verme ahí al lado del niño Jesús. Entonces, pues bueno, yo llamé a mi mamá, le dije, mamá, me pasó esto. Y ella me dijo, mira, es como que o sea, el ayuno que yo estoy ofreciendo por ti, tú estás viendo las gracias. Porque ella no, ella decía, yo, pues no. Pues obviamente el milagro es que hizo el ayuno, pero pues yo recibí muchas gracias a través de ella. Luego, gracias a Dios, consigo vivir en Manhattan con mi tía, que nunca habíamos hablado con ella, perdimos contacto por alguna razón y luego de un momento a otro, no sé cómo mi mamá consiguió el número y ella me dijo, vente a vivir conmigo. Entonces voy a vivir con ella y ya puedo empezar a hacer todos mis papeles y todo, y ahí es donde empiezo pues a mejorar. Ahí con mi tía es donde empiezo yo el ayuno. Empiezo yo a hacer el ayuno porque mi mamá hizo el ayuno y yo dije, bueno, si mi mamá hizo el ayuno, pues yo tengo que hacerlo de alguna manera, pues por algo, lo empecé. Empiezo el ayuno y cada vez el sentimiento de que me quería morir era peor. Cada rato llamaba a mi mamá y le decía, mami, me quiero morir, me quiero morir. Eh, yo busco un trabajo y para mí eso fue un milagro porque aquí pues es un poquito difícil pues conseguir un trabajo, especialmente si era primer trabajo. Voy a la entrevista del trabajo y la manager me dice, ¿quiere empezar a trabajar hoy? Me contrató de una en la entrevista, entonces yo no podía creerlo. Y yo dije, wow, la gracia del ayuno, porque yo le estaba pidiendo mucho a Dios que me diera un trabajo porque pues lo necesitaba. Entonces, bueno, me dan el trabajo, empiezo a trabajar y pues sigo con el ayuno. Entonces, mm, yo me sentía como un poquito decaída porque yo decía, yo no rezo tanto, yo estoy haciendo el ayuno, pero pues como que yo no, pues como que nada, ahí pues me sentía como muy estancada, que no rezaba lo suficiente. Entonces, venía yo caminando venía del trabajo para la casa y había una señora en el supermercado de la esquina de abajo, estaba mirando al vidrio, estaba con el teléfono, estaba hablando y estaba diciéndole a la persona, Dios está contigo, es que tú no ves, confía. Y dijo muchas cosas que en ese momento no me estoy acordando, pero para mí, o sea,
me dijo lo que yo tenía que escuchar. Entonces yo miré a la señora y yo, wow. Y ella estaba pero gritándola a todo pulmón, lo estaba gritando. Entonces yo lo escuché pues por eso, ¿no? Entonces yo dije, wow, Dios, gracias, ya. Ahí me ayudaste. Bueno, entonces, luego encuentro una comunidad de hermanitas y con ellas empiezo a ir a reunirme, me empiezo a acercar un poquito más. Y luego, a mí no me gusta el pan, no me gusta, no me ha gustado y no me gusta. Pero en el ayuno yo sabía que era Jesús el que estaba ayunando en mí porque me empezó a gustar el pan. Yo decía, uy, qué rico pan. Y eso era muy raro porque en la vida me había gustado el pan, solo el croissant, pero el resto como que no mucho. Entonces, hubo un día en el que yo vi un audio, pues a mí no me gusta mucho ver videos, mi mamá me mandaba muchos videos, muchas cosas y yo no veía ninguno. Pero ella me dice, mire este, tiene que verlo usted porque esta niña se parece a usted. Entonces yo empecé a ver, era un testimonio de Misión Rúa y la niña decía, esta niña decía que ella le empezó a saber el pan como pues a diferentes cosas. Entonces yo le dije, ay Dios, y si me dejas probar como algo diferente a pan, pues preciso, me permitió, solo fue una vez, pero me lo permitió, el pan me empezó a saber como a pizza. Y yo, wow, esto está loca. Pero entonces llamé a mi mamá, le conté y ella me decía, sí, no, pues qué bueno, eh, siga con el ayuno, siga. Entonces, lo que lo que yo veía definitivamente es que yo siempre tenía mucho problema con, con la paciencia. En el trabajo yo era muy paciente. Yo no, es de verdad que era Jesús en mí. Les gusté tanto en el trabajo que me querían poner de manager estando 2 meses trabajando ahí. Entonces yo dije, definitivamente es Jesús trabajando en mí porque Marcela no, ya hubiera sacado a todos los clientes de ahí. Entonces, pues estaba muy contenta. Yo, Jesús, tú trabajas bien. Siempre me complimentaban que porque, ay, que estés muy limpia, pero pues yo decía, no, yo sé que yo, Marcela, no, Jesús. Eh, luego terminó el ayuno y yo dije, bueno, ya, terminó el ayuno, nada más. Pero las experiencias siguen pasando, sigue... Ah, bueno, yo hice la oración de la del vientre materno, yo no sentía nada, pues yo era como ahí, como señor, pero muéstreme algo. Pero pues, o sea, ya van a ser, yo cuándo fue que hice el ayuno, van a ser más de 4 meses y todavía estoy viendo esos resultados del ayuno. Eh, yo seguía todavía pensando, después del ayuno, seguía todavía pues un poquito triste, sí, pero me devolvió las ganas de comer, porque yo decía, ¿para qué comer? 3 veces al día, pues ¿para qué? Yo le decía, Señor, es que la comida, ¿para qué? Uno no puede solamente agua y ya. No me gustaba, y a mí me gusta mucho cocinar, entonces pues era raro, y me devolvió las ganas de comer, empecé a comer nuevamente. Eh, claro, después de 40 días dirán, pues no, después de 40 días no. Para mí el ayuno era súper bien porque yo decía, pues no, como un pedacito de pan y ya, pues porque me daba pereza comer. Entonces fue pues muy bueno que me devolvieran las ganas de comer, pero la tristeza todavía seguía. Entonces yo llegó un día en el que le digo, Señor, ya, mátame, llévame ya. Y al otro día en el trabajo, uno de los tubos del gas se incendia y yo estaba ahí cerquita. Entonces, pues yo veo eso incendiándose y todos paniqueados, ya tratando de apagarlo. Y yo digo, uy, no, señor, yo ya no me quiero morir. O sea, estuve como tan cerquita de esas, pues como la sensación de, o sea, se explotaba eso y ahí me moría. Porque eso era una pipa de gas, es un restaurante donde yo trabajaba. Entonces, pues eso es industrial y se explota eso y ahí quedaba. Entonces, a mí me dio risa, pero yo dije, no, no, de verdad, entonces no me quiero morir. Entonces, bueno, ahí fue donde ya me paró como la cosa de morirme. Pero todavía seguía como muy triste.
dormía mucho, luego me acostaba retarde. Entonces, gracias a Dios, no sé cómo fue, pero mi mamá encontró una médica, pues una psiquiatra, me mandaron con ella y me pusieron pues con tratamiento. Pero fue increíble porque yo todavía veo las manos de Dios incluso en la psiquiatra. Yo me parecía increíble porque yo veía a una psicóloga antes y pues yo no sentía como que me estuviera ayudando mucho. Entonces veo a esta psiquiatra y yo con una cita puse el Santísimo al lado mío, porque la cita era virtual, y yo sentía que Jesús de verdad era el que estaba ahí. Y bueno, ya estoy tomando los medicamentos, estoy mucho mejor, gracias a Dios. Y en cuanto a todas las heridas de bebé y de todo esto de cuando era niña, hace poquito estaba yo, hace unos días, hace menos de una semana más o menos, estaba en la casa de mi tía y llevan a este bebé, que es el hijo de mi primita. Él me miraba muchísimo, le caí muy bien, es un bebé de 7 mesecitos, y se reía mirándome, y yo me sentí sanada con este bebé, porque es que yo veía bebés y a mí no me gustaban. Entonces yo como que, "Ay, sí, un bebé". Pero entonces yo ahora que lo estoy viendo, yo digo, wow, Señor, tú todavía me estás sanando pues a través del ayuno. Todas las gracias que he recibido, ya logré entrar a la universidad, que yo lo veía imposible porque por los papeles y tanta cosa que tenía que hacer. Y bueno, entonces pues todavía estoy en el camino. Yo sé que soy muy terca porque a mí no me gusta que me insistan. Y mi mamá es de las que me insiste y me insiste, y yo cada vez menos, yo cada vez más me alejo, pero yo sé que por el ayuno que ella hizo y la oración, es que yo estoy aquí, es que yo todavía creo, y es que le puedo dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Y de verdad que si están pasando por algo así, que se sienten mal, busquen ayuda, pídanle a Dios la gracia, porque Dios también nos dio los médicos. Dios puede sanar y yo sé que Dios está sanándome todavía. Y espero también que si alguien escucha esto, si es una mamá, ayunen por sus hijos, puede, o sea, ayuda muchísimo. Y si ustedes son los hijos, pues ayunen por sus mamás y confiar en Dios. Es muy duro uno decir, ah, yo confío en Dios, pero, y ya, soltarse, porque es duro soltar, pero pues uno empieza a ver como a retroceder y a ver todas las cosas que pasan, y se da uno cuenta que todo es gracia de Dios, porque si de verdad, si otras personas tuvieran todo lo que nosotros hemos recibido, seguramente ya serían santos. Y pues nosotros, yo, ya todavía estoy en el camino y no soy santa. Me falta muchísimo. Pero bueno, ya eso es todo, pues ya nada más para darle gracias a Dios, porque la verdad yo no quería mucho hacer esto, pero sentía la necesidad porque sé que hay alguna mamá, yo sé que hay alguna mamá con algún hijo loquito, porque yo era muy dura, fui dura con mi mamá. Ella dice que yo soy buena hija, pero yo sé que le di sus. Entonces, confianza en Dios y entreguenle sus hijos a Dios.